Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale. Entonces, bueno, bien. La empresa SICA, que es fabricante de productos de la construcción y de la industria, colaboradora tradicional de nuestro colegio, ya ha impartido desde hace muchos años, dicen que llevan 70 años en España, pues bueno, pues aquí con nosotros en el colegio llevan también, la verdad, que bastantes años impartiendo charlas y conferencias, y ha organizado esta jornada sobre soluciones en cubiertas, fachadas y cimentaciones en los edificios. Y concretamente, en la parte de cimentaciones, la protección frente al radón. La conferencia la imparte el ingeniero Raúl Díez, que es del Departamento Técnico de SICA. Se da en formato presencial, con los que estáis aquí, de momento con los que estamos presentes, y por online, por videoconferencia, donde ya vemos que se están conectando los compañeros. Antes de que comience Raúl, y además de agradecerle, por supuesto, tanto a él como al comercial David López y a la empresa SICA, la diferencia que han tenido con nosotros, damos la palabra al gerente que estará en el despacho para que dé las instrucciones cara a los que están online, para cuando quieran hacer alguna pregunta, pues que quede todo coordinado. Víctor, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, prácticamente lo ha comentado el presidente. De cara a quienes están online, ahora mismo hay 13 compañeros conectados. Bueno, simplemente, Raúl me decía que él casi prefería que preguntas se le puedan ir haciendo sobre la marcha para no perder el hilo. Y entonces, bueno, pues quienes están online pueden irrumpir en la sala directamente, simplemente activando el audio el botoncito verde del audio, que por defecto se lo tendremos, estará silenciado, simplemente activándolo. Y sí agradeceríamos también, bueno, pues que activaran la cámara, porque así podemos ver quién hace la pregunta y se ve a la persona que hay detrás, ¿no? Pero bueno, eso ya es para gustos. Activando el audio, se entra en la sala y se puede formular la pregunta. Si alguien prefiere hacerlo por escrito también, bueno, a través del chat puede dejar la pregunta redactada y entonces Patricia, nuestra compañera que está en la mesa prestando asistencia a la videoconferencia, pues verá el momento el mejor momento para formular la pregunta. Animamos, no obstante, a que lo hagáis de forma verbal, porque siempre es más dinámico. Y nada, y por mi parte nada más que decir. Bueno, gracias, Víctor. Entonces, sin más preámbulo, te damos la palabra a Raúl y para que empiece la conferencia. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias al colegio por invitarnos y a todos vosotros por haber asistido, ¿no? Por dedicar este ratito de la tarde a estar aquí con nosotros. Esperemos que, bueno, que sea fructífero y que de todas las cositas que hablemos saquéis algo de provecho. Como sabéis, la temática que nos reúne hoy es la de soluciones para el envolvente, ¿no? El envolvente que, como veremos, pues engloba tanto la cubierta, la fachada como la cimentación. Iremos viendo diferentes soluciones, diferentes opciones pues bueno, tanto de impermeabilización, de sistemas de eficiencia energética, sistemas de protección frente a la entrada de agua, frente al radón, ¿no? En función de las diferentes partes del envolvente. Y bueno, como comentaba Víctor, a lo largo de la charla, pues sin ningún problema, cualquier consulta, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que no quede clara, sin ningún problema me paráis y me preguntáis, porque al final pues, va a ser más dinámico y yo creo que seguramente la duda que tenga uno va a ser la duda que tengan otros muchos y va a ser más interesante para todos. Empezamos nada, con una muy breve presentación de la empresa. Pues bueno, somos una empresa fundada en 1910, aunque en España pues llegó un poquito más tarde, allí por los años 50 o así, creo recordar. Y bueno, somos una empresa que hacemos énfasis en soluciones integrales y novedosas y que estamos comprometidos con el medio ambiente y con las personas. Estamos presentes en más de 100 países y actualmente pues, con unos 33.000 empleados.
Somos una empresa que intentamos dar soluciones globales, pues bueno, en una serie de ámbitos, ¿no? Desde la producción de hormigón, en las plantas de hormigón, con aditivos, acelerantes, impermeabilizantes, plastificantes, bueno, un montón de aditivos. En el mundo de la impermeabilización, que cuando hablamos de la impermeabilización de obra civil, de estructuras enterradas, con láminas, con morteros impermeables, inyecciones. También en el mundo de las cubiertas, que será uno de los que tratemos hoy, con láminas preconformadas, membranas líquidas. Otro de nuestros caballos de batalla es el mundo de los pavimentos industriales, desde pavimentos más sencillos que se pueden utilizar en parkings y demás, a pavimentos industriales de altas resistencias químicas y bueno, una amplia gama. El mundo de sellado y pegado, que quizás es igual por lo que son más conocidos, ¿no? Pero bueno, que es otra de las patas, pues sellado de juntas, de hidratación, pegado de diferentes elementos. De hecho, bueno, aquí esa pequeña foto que veis ahí hace referencia a una fachada ventilada, ¿no? Pues las fachadas ventiladas también se pueden colocar pegadas, ¿no? Con los sistemas adhesivos de los que disponemos. Reparación y refuerzo, pues todo el mundo de la obra civil, de la reparación de estructuras de hormigón, y no solo reparación y refuerzo, sino también protección del hormigón, inhibidores, pinturas anticarbonatación, bueno, una amplia gama. El mundo de la industria, que igual es el más desconocido, en el que también estamos presentes, sobre todo en soluciones de pegado y sellado. El mundo de la automoción, de mundo náutico, trenes, industria de aerogeneradores, electrodomésticos. Hay un montón de piezas de los coches, de los autobuses, de las lavadoras que van pegadas y ahí también participamos nosotros. Y por último, el mundo de las fachadas, que es otro de los que tocaremos hoy brevemente, porque bueno, yo creo que es el más conocido y que tampoco no queremos dar una información de la que ya disponéis, pero bueno, también hablaremos de él, sobre todo relacionado con la eficiencia energética. Además, pues como una pequeña presentación de la empresa, vamos a poner un pequeño vídeo que dura apenas un par de minutos, relacionado con una campaña que estamos llevando a cabo que tiene por título durabilidad, porque hablamos mucho de sostenibilidad hoy en día, es una de las cosas que yo creo que a todos nos importan, a unos más y a otros menos, pero con el paso del tiempo, pues todos creo que cada vez estamos más involucrados en la sostenibilidad, ¿no? En nuestro día a día y también cada uno en su desempeño profesional, pero también la sostenibilidad está muy relacionada con la durabilidad, ¿no? Si yo me compro una camiseta y me dura un año y me tengo que comprar otra, pues será menos sostenible que si me compro una camiseta y me dura 3 años, ¿no? Y no tengo que comprarme otra, ¿no? Muchas veces nos fijamos en cuál es la materia prima de la camiseta, pero no en la amortización que hacemos de ella, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y las soluciones más durables, pues siempre por definición van a ser más sostenibles, ¿no? Y un poco de la mano de este razonamiento está esta campaña que hemos lanzado y nada, vamos a ver este pequeño vídeo, que es un poco a modo de introducción. Cuando se cuidan las cosas, se disfrutan más porque permanecen más en el tiempo. Esto es algo que llevamos haciendo en SICA desde 1910, apostando por la sostenibilidad y la innovación con nuestros productos. Porque esa ha sido la misión de SICA desde sus orígenes, contribuir a que las infraestructuras y las construcciones de todo tipo duren más en el tiempo, disminuyendo al máximo su impacto en el medio ambiente, evitando la demanda de nuevos recursos y el perjuicio ecológico que esto causa. En los edificios, en los colegios, en las casas, en los jardines, en todos esos lugares donde vivimos nuestro día a día y habitamos, SICA se encarga de que perduren en el tiempo y mantengan sus cualidades como el primer día. Y esto tiene un nombre: durabilidad. La habilidad de durar. Una palabra que llevamos en el ADN nosotros y cada uno de nuestros productos, sea cual sea su cualidad, su fin siempre es la durabilidad. Como cuando gestionamos la corrosión del hormigón, cuando protegemos una cubierta, cuando reforzamos un edificio y rehabilitamos un bloque de viviendas, cuando reparamos un puente o cuando anclamos una estructura. En todas nuestras acciones y misiones de SICA, la durabilidad está presente para lograr el futuro con la profesionalidad, la innovación, la garantía y la sostenibilidad que nos caracteriza. Porque el futuro se construye con productos que hacen que las cosas duren. Durabilidad, la habilidad de durar. Vale. Sí, la habilidad está presente en todos y cada uno de nuestros proyectos. A ver si soy capaz de volver otra vez a donde estaba. Creo que sí, seré capaz. Vamos a ver, sí. Está. Muy bien.
Pues nada, y hecha esta pequeña presentación, pues vamos a meternos ya de lleno en el programa, ¿no? Este era el programa que os presentaba el colegio, el mundo de las cubiertas, fachadas y cimentaciones. En el mundo de las cubiertas vamos a hablar sobre todo de sistemas de impermeabilización con membranas preconformadas, con membranas a base de PVC, FPO. En el mundo de las fachadas no vamos a hablar mucho de los sistemas SATE porque creo que ya son conocidos, pero bueno, dar algunas pequeñas pinceladas. Y en el mundo de las cimentaciones, pues vamos a hablar sobre el gas radón, según el código técnico, qué es el gas radón, cómo nos afecta, por qué nos dice la normativa sobre cómo protegernos de él y pues algunos sistemas para conseguirlo. Muchas veces pensamos que el envolvente es la fachada y la cubierta, ¿no? Según el código técnico, esto está sacado del código técnico, el envolvente es la fachada, la cubierta, pero también la propia envolvente del edificio y por eso son estas tres patas las que tocamos en la presentación de hoy. Empezamos, si os parece, con la impermeabilización de cubiertas, ¿no? Y en este caso, pues hay diferentes tecnologías en el mercado. En general se puede dividir en dos grandes familias, los materiales sintéticos o materiales preconformados, es decir, todo aquello que viene en rollo, y los materiales líquidos, las membranas líquidas, todo aquello que viene para ser aplicado, bien pintado, bien proyectado y que se endurece sobre el soporte, pues adquiriendo la forma que necesita para hacer su función de impermeabilización. Muchas veces os hablarán de las virtudes de uno, de las virtudes de otro, y bueno, es como todo en la vida. Todo es bueno o malo según cómo se mire, ¿no? O según para qué lo queramos usar. Nosotros tenemos la suerte de manejar las dos tecnologías y lo que intentamos es siempre ir en función de la obra, pues a la tecnología que mejor se adapta. Las membranas preconformadas tienen la ventaja de que no están sujetas a las condiciones ambientales. Es decir, nos da igual que haga mucho calor, que haga mucho frío, la podemos colocar. Tampoco están sujetas al estado del soporte, aunque el soporte tenga humedad, esté contaminado por grasas, por aceites, cualquier otra particularidad que se os pueda ocurrir, pues no es problemático. El material viene preconformado, solo hay que desenrollarlo, instalarlo, soldarlo, fijarlo, pero no está limitado por esas circunstancias. Bueno, perdón, es que me salido aquí. Esto lo sabemos nosotros. Vale. Entonces, como os decía, estas es un poco las ventajas de las membranas preconformadas. Por su lado, las membranas líquidas, pues tienen las ventajas de una son las desventajas de otra, ¿no? Que tenemos condiciones ambientales determinadas, un soporte con unas condiciones determinadas, pero por otro lado son membranas que se adaptan al soporte, adquieren la forma del soporte, con lo cual en soportes de geometrías complejas pues son mucho más versátiles que las membranas preconformadas y además quedan adheridas al soporte, no quedan flotantes, con lo cual también nos dan esa ventaja de que a la hora de detectar una filtración, una gotera, pues suele ser más sencillo y los daños suelen estar más limitados que en una membrana que es flotante. Entonces, un poquito en función de la obra, pues nos vamos a unas o a otras. Como criterio general, cuando son cubiertas muy diáfanas, vamos a las membranas preconformadas y cuando son cubiertas con muchos detalles, vamos a las membranas líquidas. Dentro de las cubiertas preconformadas, en general hay dos tecnologías, el PVC y el TPO o FPO o poliolefina. La gran diferencia es que el PVC en el proceso de fabricación pues tenemos que añadirle plastificantes para que sea flexible. Y esos plastificantes con el paso del tiempo pues pasan 15, 20 años y van migrando, se van perdiendo y la lámina se va rigidizando. Por el contrario, el FPO, los plastificantes son inherentes al proceso de fabricación, son propios a la membrana y de esa forma, aunque lógicamente todos los materiales tienen una vejez y una pérdida de propiedades con el tiempo, pero bueno, es mucho más lenta y nos da muchas más garantías en ese sentido. Nosotros tenemos obras hechas con FPO pues de hace más de 20 años y se siguen monitorizando y se evalúan periódicamente las propiedades del alargamiento de la rotura, la elongación y demás, y hemos visto que lo han perdido mínimamente, en el orden de un 5 o un 10% de las propiedades iniciales, con lo cual mantienen muy bien sus propiedades a lo largo del tiempo. Todo este tipo de membranas, pues bueno, lleva una normativa que la regula y que obliga pues, a hacer ensayos de resistencias mecánicas, ensayos de durabilidad, ensayos de envejecimiento acelerado para poder caracterizarlas correctamente, además de también ensayos de resistencia al fuego. Todas estas membranas cumplen con la clasificación BRUF, que es la que se exige en todo tipo de instalaciones, tanto industriales como en edificio residencial. Son versátiles en cuanto a su puesta en obra, nos permiten hacer cubiertas vistas, en las que la lámina quede vista,
cubiertas con protección pesada, en la que lleven una grava, una losa filtrante, cubiertas ajardinadas, que sería una variante, ¿no?, de las cubiertas de protección pesada, porque además son membranas que son resistentes a las raíces. En ocasiones, cuando se hacen cubiertas ajardinadas, se colocan sistemas de impermeabilización que necesitan una protección adicional para que las raíces no lleguen a ellas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si esa protección falla, pues las membranas pueden sufrir, ¿no? En este caso, las membranas resisten las raíces sin ningún problema. Y también cubiertas técnicas. ¿A qué le llamamos cubiertas técnicas? Aquellas cubiertas en las que se coloca una losa de hormigón, pues para tráfico de vehículos, para hacer un aparcamiento de una cubierta de un centro comercial, o este tipo de aplicaciones. Pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en las membranas con fijación mecánica, que son aquellas que se quedan vistas, que son las más habituales, las que más os podéis encontrar en el día a día. Este tipo de membranas, la unión entre membrana y membrana va por termosoldado, y este es un dato importante. Las membranas no van pegadas ni van adheridas con otro tipo de sistemas, sino que van soldadas. Es como cuando soldamos dos metales. Se derrite el material y se suelda con el de al lado. Cuando soldamos dos metales y la soldadura está bien hecha, la soldadura no es un punto débil, es un punto tan fuerte como el resto del metal, ¿no? Pues con este tipo de sistemas es igual. Hacemos la soldadura por termosoldado, y lo que se hace es que se corta un cacho, se ensaya tracción, y lo que tiene que pasar es que eso, al traccionarlo, al tirar, se rompa, lógicamente, pero no se tiene que romper por la línea de soldadura, se tiene que romper, pues se tiene que rasgar de una forma desigual por cualquier sitio, ¿no? Y en ese caso sabemos que la soldadura está bien hecha. Bueno, la soldadura se puede hacer de forma manual, que es como se suele hacer en los remates, en los encuentros, en los detalles, o de forma mecánica, que es como se suele hacer en las áreas, digamos, de mayor tamaño, ¿no? Una máquina de soldadura que nos asegura, pues, que la soldadura es perfecta en toda la junta, y nos da mucha más garantía en ese sentido. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Pues estos sistemas se fijan mecánicamente al soporte, como veis en estas imágenes, en las que se ve, no se ve el puntero ahí, en las que se fija, como veis, mecánicamente el borde de la lámina, y con la siguiente lámina se cubre esa línea de fijaciones. Lo podéis ver en estas imágenes con más claridad. Se desenrolla la lámina impermeabilizante, se fija mecánicamente, y con la siguiente lámina se cubre esa línea de fijaciones, se suelda por termosoldado, y de esa forma se asegura la estanquidad y la fijación de la lámina a la cubierta. Aquí veis un ejemplo, pues por ejemplo, de una claraboya, ¿no?, en la que estaría fijada mecánicamente la lámina de cubierta, y después otra sección de lámina, que es la que hace el detalle de la claraboya, y como en el punto ese que está señalado como número 1 es donde la lámina está soldada. Aquí veis ese mismo detalle, pero bueno, ya puesto en obra, ¿no? Tendríamos la impermeabilización general de la cubierta, el detalle de ese babero, llamémosle, que impermeabiliza la claraboya, y como pues finalmente quedaría soldado, cubriendo esa fijación mecánica que no la vemos, pero que está ahí debajo. Otro detalle que podemos ver aquí, un detalle típico de perímetro, en el que la impermeabilización de la cubierta llega al perímetro, y aquí lo que usamos son los perfiles colaminados. El perfil colaminado es ese elemento que veis en la parte superior, que va sellado con un cordón de masilla de sellado que aparece en color rojo. Debajo de ese cordón que aparece en color rojo en la parte superior está el perfil colaminado. El perfil colaminado es una pieza metálica, pero que lleva un colaminado de poliolefina, es decir, lleva un revestimiento del mismo material que la propia lámina, con lo cual podemos soldar la lámina al metal. De esa forma aseguramos que todo el sistema de impermeabilización está ejecutado por termosoldado, tanto la lámina contra lámina como la lámina al perfil de remate. En este caso, después la estanquidad estaría asegurada por el sellado, que es la solución menos buena, digamos. Lo ideal sería hacer este tipo de soluciones en las que cogemos un perfil colaminado en forma de L, que estaría en la parte exterior de esa albardilla, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ejerciendo a su vez de gotero, y de esa forma pues la lámina subiría por el vertical, recorrería la parte superior de la coronación del muro y se soldaría sobre el perfil colaminado, con lo cual el sistema sería mucho más seguro. Aquí vemos un ejemplo también de colocación de perfil colaminado, ¿no? En este elemento de cubierta, pues que es para sujetar algún tipo de estructura que hay en la cubierta, pues se reviste todas las aristas con perfil colaminado, de forma que la lámina de impermeabilización la podemos soldar contra ese perfil. Aquí vemos un detalle, ¿no?, de cómo la esquina también se reforzaría.
porque dentro de estos sistemas de impermeabilización pues se dispone de diferentes productos complementarios, como son esquineros, como son tuberías de desagüe, elementos para chimeneas, bueno, una serie de elementos complementarios que nos permiten asegurar que la aplicación completa pues va a ser correcta. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de la colocación de un sumidero sobre un aislamiento térmico, y después vendríamos con la impermeabilización continua, pasaríamos por encima, recortaríamos el orificio del sumidero y soldaríamos también con aire caliente para asegurar la estanquidad. Tenemos otros ejemplos también de un sumidero, de una chimenea que sale de la cubierta, ¿no? Pues hay accesorios para poder asegurar que no solo que la lámina sea impermeable, sino que el sistema de impermeabilización funcione. Como os decía, la lámina va fijada mecánicamente al soporte para que no salga volando, ¿no? ¿Cuánto tenemos que fijarla? Pues bueno, eso lo calculamos con la herramienta de cálculo de viento. Es una herramienta de la que disponemos que se basa en el Eurocódigo y que nos permite saber cuántas fijaciones mecánicas tenemos que colocar, que también es una cosa pues muy importante, porque hay veces que no se colocan las fijaciones necesarias, y esto es como todo, pues normalmente pasará 1 año, 2 años, no pasará nada, pero bueno, vendrá el típico día ese que sale en los periódicos, ¿no? Pues no hacía tanto viento desde 1972, ¿no? Pues ese día es el día que hay problemas, ¿no? Y ese día es el que tenemos que tener las fijaciones con la cantidad necesaria y bien colocadas, pues para evitar problemas. ¿Cómo calculamos el número de fijaciones? Pues lo calculamos pues alimentando al programa, ¿no? Al final, claro, los programas, esto de la inteligencia artificial, pero bueno, llega hasta donde llega, ¿no? Al final hay que darles información. ¿Qué información le tenemos que dar? Pues dónde está el edificio, en qué municipio, para saber el viento que suele haber, la altura, las dimensiones, si tiene peto, si no tiene peto, el tipo de soporte, si es hormigón, si es chapa, de qué calidad de hormigón, qué grosor de chapa. Con toda esta información que le suministramos al programa, él nos hace un cálculo, y en ese cálculo nos viene a dar un plano poco más o menos como este, ¿no? En la que normalmente se suelen diferenciar 3 zonas. Una zona central en la que la cantidad de fijaciones es menor, una zona perimetral en la que la cuantía es mayor, como esa que veis ubicada en el perímetro, y otra aún mayor, que es la zona de esquinas, que suele ser la más exigida por la solución del viento. Es un poco, pues bueno, como una presentación de lo que son los sistemas a base de TPO, de FPO, para que, bueno, algunos ya los conoceríais y esto igual pues ya lo sabíais, pero bueno, para que el que no lo conociera, pues que sepáis un poquito cómo funcionan y en qué se basan, ¿no? Que son sistemas termosoldados, que son sistemas con todos los detalles resueltos y que son sistemas que nos dan mucha seguridad en ese sentido. Lo que sí queríamos presentaros son un par de no sé cómo llamarle, pero bueno, de sistemas complementarios a los sistemas de impermeabilización, que son también un poquito novedosos y creo que pueden ser interesantes para vosotros. Uno de ellos es el sistema de cubiertas solares, que nos permite colocar paneles solares sobre nuestra cubierta sin necesidad de hacer perforaciones, porque es un sistema que, como veréis, va soldado sobre la cubierta. Es el sistema Solar Mount, el Solar Mount 2, porque bueno, hubo un Solar Mount 1 que se ha mejorado y que ahora es el Solar Mount 2. Es un sistema que nos vale para cubiertas que sean planas o con una pendiente de hasta el 5 o como mucho el 10%, en general hasta el 5, hasta el 10 hay que estudiarlo. Para colocar los paneles con orientación este-oeste, en general, también se pueden colocar con orientación sur, pero está más pensado por la inclinación que tiene y demás para que sea este-oeste. Y que los requisitos para su instalación es que tenga un aislamiento térmico con una cierta resistencia a compresión de 70 kilopascales, pues por ejemplo un PIR o algún tipo de aislamiento de alta densidad, y con una membrana de un espesor mínimo de 1,8 milímetros que tenga hecho el cálculo frente al viento, pues para estar seguros de que lo estamos colocando en un soporte que sea resistente. Sí, por favor. Para estos sistemas que estamos viendo, este primer sistema, la pendiente mínima puede ser 0, puede ser 1. Sí. Preguntan, por si acaso no se oye bien. Bueno, ya lo repito yo, no te preocupes. Sí, nos preguntan que si los sistemas de impermeabilización se pueden colocar con pendiente 0. Y sí, se pueden colocar con pendiente 0. Admiten agua encharcada. Se pueden colocar, no hace falta que haya pendiente, valen para cubiertas planas. En ese sentido no hay ningún problema. Y sobre esos sistemas, ya una vez colocados, colocaríamos el sistema de fijación de los paneles solares. Es un sistema que está fabricado en acero magnelis, que es un acero pues con una alta resistencia a la intemperie, con una aleación de zinc, aluminio y magnesio que hace que sea muy resistente a la corrosión y a la intemperie,
precisamente para darle una gran durabilidad que sea acorde también al sistema de impermeabilización. Son sistemas que van soldados, como veis, lleva una especie de orejetas, por llamarlo de alguna forma, también que son de FPO, que se sueldan directamente a la lámina, con lo cual los paneles van anclados a la lámina, pero sin necesidad de hacer perforaciones y sin necesidad de colocar tampoco ningún lastre, con lo cual no estamos metiendo un peso adicional a la cubierta, más allá del que tienen los propios paneles, lógicamente. Esto lleva un cálculo también, porque se pueden colocar de estas orejetas, como las estoy llamando yo, se puede colocar una a cada lado, dos a cada lado. Entonces, bueno, esto también lleva su cálculo en función de la carga de viento que tenga cada edificio. Y para este tipo de cuestiones contamos con una empresa colaboradora que nos hace este tipo de cálculos para asegurar que tanto la cubierta como el sistema de paneles solares pues, va a funcionar perfectamente a lo largo de los años. Entonces, bueno, es algo yo creo que un poquito que no es muy habitual y que sepáis que se pueden colocar una impermeabilización y un sistema de paneles solares sin necesidad de anclajes y sin necesidad de lastres. Otro sistema que también queremos presentaros, que también creo que es novedoso, es el sistema de detección de fallos en cubiertas. Muchas veces, sobre todo en los sistemas que son flotantes, nos pasa, ¿no?, que entra el agua por allí, pero igual el daño está allí, ¿no?, y es difícil a veces localizarlo. Cuando es una cubierta en la que la impermeabilización queda vista, pues puede ser difícil, pero bueno, con un cierto labor de inspección, pues igual podemos llegar a saberlo. Pero claro, si tenemos una cubierta lastrada, con grava, con una losa filtrón, una cubierta jardinada, pues empezar a cavar un poquito aquí, a cavar un poquito allí, hasta que lo encontremos, pues es un trabajo laborioso, ¿no? Y para eso está este sistema de protección, de detección de fallos en cubiertas. Es un sistema que se basa en un geotextil conductivo. Se coloca un geotextil conductivo por debajo de la impermeabilización y unos puntos de control que nos permiten acceder a ese geotextil y de esa forma detectar el punto en el que entra la humedad. Un poco el esquema sería este. Ya veis, aquí está el esquema representado con un sistema de cubierta jardinada. No quiere decir que solo sea para eso, vale para otro tipo de cubiertas lastradas, también evidentemente para cubiertas vistas, pero claro, en las cubiertas en las que no tenemos acceso es en las que es más interesante, ¿no?, porque nos permite pues, ubicar el punto de entrada de agua con mucha más certeza. ¿Cómo funciona? Pues bueno, colocamos el geotextil conductivo, como os comentaba, colocamos la lámina impermeable por encima y hacemos unos recortes en los que dejamos unos puntos de control, en los que conectamos unos cables y una especie de chimeneas que soldamos también, porque son también de FPO, con lo cual que van soldadas, van completamente impermeabilizadas y son nuestros puntos de control. Si por desgracia dentro de unos años hay un problema y se detecta una entrada de agua, pues bueno, tendríamos que llamar a la empresa colaboradora que hace este tipo de mediciones. Vendrían con un equipo adecuado y con unos bastones. Con esos bastones que van conectados a estos puntos de registro, van caminando por la cubierta y lo que detectan al final es aquellos puntos en donde el geotextil está húmedo. En el geotextil está húmedo, pues hay una conductividad que se detecta con este tipo de medición y evidentemente no nos va a dar el punto exacto del centímetro cuadrado en el que está la entrada de agua, pero sí que en una cubierta de 1000 metros cuadrados, pues nos puedes decir que en esa esquina hay 100 metros cuadrados húmedos, con lo cual, pues bueno, ya nos está dando una pista bastante interesante de dónde empezar a escarbar, ¿no?, o dónde levantar la losa filtrante o dónde empezar a mirar. Entonces, también otro sistema, pues bueno, que al final muchas veces nos cuesta a todos, ¿no?, invertir dinero en algo que no nos va a dar un rédito inmediato, pero bueno, es importante también que conozcáis que existen estos sistemas, que existe la posibilidad de prevenir para que en el futuro evitarnos problemas y bueno, es un sistema también novedoso y que queríamos presentaros. Relacionado un poco con todo esto, también queríamos hablaros muy brevemente, ¿no?, de diapositiva del sistema o del concepto, por decirlo de alguna forma, Golden Package en cubiertas. ¿Qué es? Pues bueno, es un conjunto de servicios y de valor añadido que damos con este tipo de sistemas también que son de alto valor añadido, que consisten en, pues bueno, en hacer visitas de seguimiento en las obras, calcular el número de fijaciones, como decíamos, que son necesarias para que la cubierta funcione bien a lo largo de los años, la posibilidad de ofrecer garantías en la cubierta y además también una cosa que tampoco es tan habitual, de dar garantías, no dar garantías a la empresa aplicadora, que eso es lo habitual, sino dar garantías a la propiedad. La propiedad puede ser la comunidad de vecinos, puede ser la empresa de fundición Pepito o quien sea el propietario de esa cubierta, ¿no? Que al final muchas veces en estos casos, pues bueno, a todos nos habrá tocado la situación de que la empresa aplicadora desaparece, ya no se sabe a quién reclamar, ¿no? Nosotros llevamos
como decía al principio, de momento 114 años. Nadie está libre de que nos limpien el foro no cualquier día, pero vamos, que en principio somos una empresa que, bueno, que vamos a dar la cara. En cuanto al tema de garantías, pues las garantías en las membranas sintéticas, que son estas de las que hemos hablado, va relacionado con el espesor de la membrana. Mayor espesor de la membrana, mayor durabilidad. Es algo, parece muy de perogrullo, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, en función de si la membrana es de 1,2 milímetros, de 1,5 o de 1,8, pues damos garantías de 10, 15 o hasta 20 años. Con las membranas líquidas, de las que no hemos hablado hoy, pero también es otra de las soluciones que aportamos, pues hay diferentes sistemas. También las membranas líquidas hay más posibilidades de combinaciones, ¿no? De imprimaciones, capas bases, acabados. Hay más, no son soluciones tan encasilladas o más versátiles, con lo cual también es un poquito, hay más variantes. Pero bueno, dentro del sistema SICA-RUF, que es una de nuestras tecnologías, damos garantías hasta 20 años. Y dentro de los sistemas SICA-Elastic, que es otra de las tecnologías, pues garantías hasta 15 años en función del sistema. Pero bueno, simplemente también que lo tengáis en mente. Y dicho esto, cambiamos de tercio. No sé si tenéis alguna otra pregunta respecto a la parte de cubiertas o si va surgiendo luego a lo largo de la charla. Sí. Bueno, esto lo habíamos preparado un poco como preguntas que nos iban a parecer un poco como que eran forzadas, ¿vale? Sobre el tema de cubiertas, vamos a decir así un poquillo, ¿no? Igual pueden ser cosas que se queden ahí un poco en el tintero y porque luego nos van a surgir, ¿no? Cuando has hablado de que nosotros hacemos cubiertas ajardinadas o nuestras láminas valen para cubiertas ajardinadas, son láminas que tienen ese sistema anti-raíces, es decir, ¿no, Raúl? Eso es, sí, bueno, lo hemos comentado un poquito brevemente, sí, que son láminas que por sí mismas resisten a las raíces, que no necesitan una protección adicional, con lo cual, pues bueno, tiene esa ventaja, ¿no? De que no van a sufrir con las raíces, así es. Luego, a la hora de poner esa lámina, o colocar esa lámina, necesitamos una temperatura ambiental, podemos... Sí, pues también veo que no se está muy atento, David, porque también lo hemos comentado al principio, que es una de las ventajas de las láminas, que como vienen preconformadas, aunque tengamos calor, frío o que el soporte esté húmedo o que esté contaminado, pues que tiene esa ventaja, ¿no? de que lo podemos aplicar. Incluso si ha llovido, por ejemplo, pues tendríamos que eliminar el agua pues con algún labio de goma, con algún elemento, pero inmediatamente cuando deja llover, pues podríamos aplicarlo. ¿Sí? Ya termino ya el acuerdo con la de... Es una lámina que se puede proteger, ¿no? Has dicho que se puede poner lastrada. ¿Qué tipo de tránsito se puede hacer? ¿Es visitable? Sí, eso, efectivamente, eso no hemos comentado. La lámina es visitable, o sea, no requiere una protección, se puede subir la gente allí a hacer labores de mantenimiento y demás. Sí que es verdad que, bueno, si hay zonas en las que el tránsito es muy frecuente porque hay algún tipo de instalación, pues bueno, existe la posibilidad de colocar una lámina adicional, que es una lámina de pasillo que llamamos, que es más rígida y que es más resistente al tránsito. Porque sí que es verdad que al final cuando se hacen mantenimientos, reparaciones, pues se cae un tornillo al suelo, el otro lo pisa y bueno, pues al final puede haber pequeños daños, ¿no? Y sí que existe la posibilidad de colocar esta lámina adicional que se colocaría sobre la lámina impermeabilizante, una lámina adicional para proteger frente a un tránsito pues muy frecuente y muy intenso. Muy bien, pues nada, entonces seguimos con la parte de fachadas, que yo os digo, dentro de la parte de fachadas, pues bueno, vamos a hablar muy brevemente del sistema Coteter. Tampoco no queremos aburrirnos mucho con esto, porque yo creo que, bueno, que los SATES ya, vamos, pues bueno, quien más, quien menos los conoce, sabe de lo que es, sabe cómo funciona. Entonces, simplemente unas pinceladas, hablar un poco de la normativa, ¿no? Pues bueno, los sistemas SATE tienen que cumplir con los DITES, o la ETES, ¿no? Que quiere decir Evaluación Técnica Europea. Eso oiréis a veces esto de el ETE. Es lo mismo que el antiguo DITE, pero bueno, que ha venido a sustituir la nomenclatura. ETE o ETA en inglés también, pero bueno, ETE en castellano. Y es la normativa que deben cumplir los sistemas SATE. ¿Por qué? Porque no hay una normativa específica, así como, por ejemplo, un cemento cola, pues tiene que cumplir una normativa, la 12.004, y tiene que estar clasificado y tal. O los morteros de reparación, la 1.504, o otro tipo de sistemas. Los sistemas SATE no tienen una normativa que regule todos los componentes. Sí que hay normativa para el aislamiento térmico, hay normativa para los morteros de fachada, hay normativa, pero
como sistema no hay, ¿no? De hecho, actualmente se está trabajando en ello, una norma europea, esta que veis aquí, la 17.337, se supone que se va a llamar. Hay un grupo de trabajo que está realizándola. Y bueno, pues a ver si dentro de no muy tarde, pero tenemos una normativa a la que ceñirnos. Actualmente están los EPEs, que lo que nos obligan es a ensayar el sistema y, pues de acuerdo a los institutos a nivel nacional, que pues, o bien el Torroja o otros que hay a nivel nacional, o Tecnal y demás, pues lo certifican y dan por bueno el sistema. Como os decía, el sistema SATE, pues bueno, creo que ya los conocéis todos, tampoco quiero enredarme mucho con esto, pues es un adhesivo con el que pegamos un aislamiento, sobre ese aislamiento va fijado mecánicamente, lleva unas capas de mortero armado con malla y sobre ese mortero armado con malla pues se da el acabado decorativo e impermeabilizante, que es una imprimación y un acabado a base de un mortero acrílico normalmente, aunque hay otro tipo de posibilidades. Dentro del sistema, pues bueno, nos podemos encontrar con diferentes particularidades, ¿no? Como juntas de dilatación, que hay perfiles específicos para resolverla, la necesidad de colocar una barrera antifuego, como veis representado en color amarillo, ¿no? Una barrera antifuego con lana de roca. En algunos ayuntamientos lo exigen en sus municipios, otros no, pero bueno, cada vez es algo que, pues bueno, también pues por desgracias que han ocurrido y demás, pues la gente cada vez es más sensible a este tipo de cosas y bueno, cada vez nos lo encontramos más. La posibilidad de colocar elementos pesados colgados de la fachada, como veis en el punto número 6, ¿no? Pues hay también accesorios que nos permiten colocar elementos no muy pesados, como serían estos accesorios, como por ejemplo una bajante o una canalización de cableado o demás, y otro tipo de accesorios que nos permiten colocar elementos muy pesados, como pueden ser toldos o tendederos de ropa, elementos especiales para ello. Pero bueno, yo digo que tampoco, entiendo que esto del SATE ya más o menos es conocido, tampoco no quiero profundizar mucho. Un detalle, también deciros que dentro del SATE también uno de los servicios que damos es el cálculo, la realización de ensayos de arrancamiento en fachada. Muchas veces tenemos la duda de si la fachada es resistente o no es resistente y no estamos seguros de si podemos ejecutar un sistema SATE, ¿no? Pues bueno, por un lado, un concepto que a veces no es del todo conocido y demás, es que cuando hacemos un anclaje en un sistema SATE, lo que tenemos que anclar es siempre sobre el elemento resistente, que va a ser muchas veces el ladrillo cerámico, o puede ser un bloque de hormigón, o puede ser un hormigón, un soporte de hormigón, pero siempre sobre ese elemento resistente. Es decir, podemos tener una fachada en la que el raseo sea muy débil, que nos lo llevamos con el dedo, eso no nos tiene que importar, porque ese raseo no es donde va anclado el SATE. El SATE va anclado en el ladrillo. Entonces, por eso siempre la longitud de anclaje que tenemos que tomar es la que va más allá de ese revestimiento, ¿no? Que no deja de ser un revestimiento impermeabilizante, decorativo, pero el anclaje es en el ladrillo. Entonces, bueno, que sepáis que también damos ese servicio de realizar en obra anclaje, ensayos de arrancamiento, pues para de alguna forma evaluar si el soporte es válido o no es válido o con qué tipo de anclajes, porque hay diferentes tipos de anclajes que algunos pues son más ventajosos que otros. Los que son de percusión tienden a dañar más el soporte, a romperlo y a dar un peor anclaje. Los que son roscados en ocasiones pues entran de una forma más suave, rompen menos el soporte y dan unas mejores resistencias. Bueno, se puede evaluar. Entonces, que sepáis que es otro de los servicios que damos. Dentro de la gama de sistemas de aislamiento SATE, pues tenemos una gama muy amplia, ¿no? de diferentes aislamientos acabados que nos dan diferentes prestaciones. Sin más, muy por encima, os comento las más habituales. El más habitual, pues bueno, el que nos da mejor coste-beneficio, el que va con el EPS blanco. EPS blanco, mortero y acabado acrílico. El que va con el EPS acabado grafito, pues nos da mayor aislamiento térmico, como sabéis, ¿no? El EPS que se formula con grafito, pues tiene una menor conductividad y por lo tanto nos da mayor aislamiento térmico. Cuando hacemos sistemas con lana de roca, lo que conseguimos es una óptima reacción al fuego. Si tenemos una actuación en la que queremos primar la buena reacción al fuego, pues vamos con lana de roca, o bien en todo el sistema, o bien puntualmente, como veíamos antes, en ciertas franjas. Todos estos sistemas van cubiertos con un ETE que cubre los tres, con lo cual, bueno, que sepáis que en el tema de la normativa y demás, pues vamos cubiertos. Sistemas igual no tan habituales, pero que también se hacen y que van un poco también por zonas, ¿no? Hay zonas en las que son más frecuentes, otras zonas menos frecuentes.
el sistema de SATE cerámico. Al final es hacer un sistema SATE en el que en vez de dejar un acabado acrílico, que igual es pues bueno, menos noble o menos duradero, no puede dar lugar a más problemáticas, pues un acabado con baldosa cerámica. Un acabado con baldosa cerámica que puede ser, como bien digo, con baldosa o puede ser con algún tipo de plaqueta que imite cara vista o otro tipo de acabados, ¿no? Pues para intentar dar una estética similar a la que tenía el edificio en origen. Es algo que también se hace bastante. Este sistema, como es un sistema distinto al habitual porque lleva una doble capa de malla y una doble capa de fijaciones mecánicas para dar una mayor resistencia al sistema y que pueda ser capaz de soportar las cargas adicionales que nos da el revestimiento cerámico, pues tiene también un dite aparte, ¿no? Especial para el sistema cerámico y que recoge perfectamente todas las particularidades y está ensayado exactamente de una forma específica. Otro sistema también un poquito más singular, pues el sistema sobre soportes de madera. También, pues ahora cada vez está más en auge esto de la construcción industrializada, ¿no? Que eso de lo de las casas prefabricadas como que queda un poco más, no les gusta que sea más así, les gusta que sea en construcción industrializada. Pues en esa construcción industrializada a veces nos encontramos pues con este tipo de soportes de madera. Pues también podemos hacer un SATE sobre un soporte de madera con fijaciones idóneas, con adhesivos idóneos, con acabados apropiados y que también como es un soporte pues, distinto a los demás, pues también tiene su propio ETE, su propia normativa, su propio certificado que nos avala de que estamos seguros de que está todo controlado y que va a ir todo por buen camino. Lógicamente, también hay diferentes acabados en los sistemas. Los sistemas, lo más típico es el acabado acrílico, acabados acrílicos al siloxano. También hay acabados en base cal para conseguir acabados distintos, ¿no? Que no sean el típico acabado de SATE con el granito, digamos, tradicional, sino acabados base cal que nos dan un acabado más mineral, pues para rehabilitar zonas de cascos antiguos o simplemente, pues, ¿no? Gente que quiere tener un acabado más mineral, más rústico, pues se puede conseguir con acabados base cal también en los sistemas SATE. Y además también dentro de los sistemas acrílicos hay un sistema que es el Aquasol, que bueno, que nos da una serie de ventajas porque es un sistema que es fotocatalítico. Fotocatalítico quiere decir que reacciona con el CO2 ambiental de forma que es un sistema que es más sostenible porque es descontaminante. También es más limpio porque lleva una tecnología que evita la adherencia de la suciedad, de las típicas aguas de escorrentía, ¿no? Que nos encontramos en las fachadas. Y también nos proporciona cubiertas más frías porque tiene una tecnología de alta reflectancia solar, lógicamente, especialmente en colores claros, ¿no? Claro, si colocas un color gris oscuro, pues tampoco no puedes esperar mucha reflectancia, pero en colores claros, con esa tecnología se consigue una reflectancia superior y eso pues también redunda en una mayor eficiencia energética. En el mundo de fachadas también tenemos este mismo concepto que decíamos en cubierta, el concepto Golden Package, pero en fachadas. Y bueno, es un poco similar, ¿no? En el sentido de que es un conjunto de servicios de valor añadido que damos en este tipo de fachadas. Se os pueden ofrecer garantías de 10 años directamente a la propiedad. En este caso muchas veces son comunidades de vecinos, ¿no? Directamente a la comunidad, no al aplicador. También se le puede dar al aplicador, o sea, no es obligatorio, pero vamos, que existe la opción de dársela directamente a la propiedad. Yo creo que es algo que la gente de alguna forma valora. Visitas de seguimiento de obra, ensayos de arrancamiento de fijaciones y informes termográficos, pues bueno, para ver antes de la ejecución con una cámara termográfica la situación actual de la vivienda, pues probablemente veamos puentes térmicos, cantos de forjado, pilares de fachada, todas estas cosas, ¿no? Y después de la ejecución, pues ver que todo eso se ha solucionado y que el aislamiento térmico ejecutado, pues que ha sido satisfactorio. Y esto en cuanto a la parte de fachadas. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que no haya quedado clara. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con la última parte, la parte de la impermeabilización y protección frente a gas radón. Decimos impermeabilización y protección porque, claro, pensás que el gas radón es un gas. Algo que no deje pasar el gas, pues desde luego para el agua, va a ser súper efectivo, ¿no? Porque muchas veces decimos esto de que el agua se mete por cualquier sitio, pues si el agua se mete por cualquier sitio, imaginaos un gas, ¿no? Entonces son sistemas que además de protegernos frente al gas radón, nos aseguran una completa estanqueidad frente al agua, tienen esa doble función.
Pero bueno, vamos a hablar un poquito del radón, ¿no? ¿Qué es el gas radón? Pues es un gas radiactivo de origen natural que procede de la desintegración del uranio y que es incoloro, inodoro e insípido, con lo cual pues estamos conviviendo con él y no nos enteramos, ¿no? Dicen la Organización Mundial de la Salud que es la segunda causa de cáncer de pulmón por detrás del tabaco, con lo cual vamos, que es un tema que hasta hace 4 días no habíamos oído hablar de él, pero que es un tema serio, ¿no? Es algo importante. De hecho, por eso hubo una directiva europea que obligaba a todos los países a evaluar los riesgos del radón y a generar una documentación, o sea, a generar una normativa que protegiera a las personas del radón. Y por eso en el código técnico, ¿no? En la parte de salubridad, se ha hecho un capítulo nuevo, digamos, la parte 6, que es la que nos habla de cómo evaluar el contenido del radón y de cómo protegernos de él. El radón está presente en el subsuelo, viene sobre todo proveniente de las rocas graníticas y demás, ¿no? Por eso en algunas zonas hay más, en otras zonas hay menos. Y en la medida que llega a la atmósfera y se va, pues no hay ningún problema. El problema es cuando se acumula. Cuando tenemos una casa, en esa casa llega el radón y no sale. Y se va acumulando, la concentración va subiendo y nosotros estamos viviendo ahí y vivimos ahí a lo largo de los años. Tampoco no es un gas que nos vaya a matar en un periodo muy corto, pero claro, a lo largo de los años, 10, 20, 30 años, pues al final pues es dañino, ¿no? Entonces, como os decía, riesgo de acumulación en espacios cerrados, penetración a través de grietas, a través de la propia porosidad del hormigón y si hay discontinuidades, pues mucho más, ¿no? Y de las propias discontinuidades o grietas que pueda haber entre las diferentes estancias de una vivienda, ¿no? Pues igual tenemos un forjado sanitario, pero ese forjado sanitario no es perfectamente estanco con respecto a las estancias superiores, ¿no? Y al final por ahí pues nos llega el radón. Puede llegar también a través de materiales de construcción con algún precursor del radón, por ejemplo, tampoco no quiero asustar a nadie, pero bueno, si tenemos en la cocina una encimera de granito, pues es un precursor de radón, eso está emitiendo radón, pero no pasa nada porque es muy poquito y la cocina la ventilamos y tal y no hay ningún peligro, ¿no? Pero bueno, también esos materiales pueden ser precursores. Y en el agua de consumo que consumimos también puede haber radón, pero bueno, de eso se ocupan otros, ¿no? Las mancomunidades y los consorcios ya se ocupan de que el agua que bebemos en casa, pues que no tenga radón. ¿Cuáles son las principales influyentes en la acumulación de radón? Pues el terreno, que sea un terreno que contenga radón y que tenga fisuras y demás que permitan que nos llegue, ¿no? a nosotros. Las características del edificio, que la envolvente sea estanca, que haya comunicación entre sótanos, el comportamiento de los usuarios, los hábitos de ventilación. Si ventilamos mucho en nuestra casa, aunque haya presencia de radón, no nos va a pasar nada. El problema es si tenemos radón y no ventilamos, ¿no? Y la climatología. Cuando hay mucha presión de agua en el terreno, eso hace que el radón tienda a subir a través de las cimentaciones de las casas, que ahí no hay esa presión de agua, y eso también favorece la llegada del radón a nuestras viviendas. Como os decía, por todo esto, pues bueno, hubo una directriz europea que había que hacer una normativa y ya en 2019 pues el código técnico se modifica en la parte 6 del documento básico de salubridad y incorpora este nuevo documento que nos obliga a protegernos frente al gas radón. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este nuevo documento? Pues en edificios tanto nuevos como en ampliaciones, cambios de uso y obras de reforma. O sea, por ejemplo, tenemos un local que decidimos dedicarlo a que vamos a montar un bar, pues tendremos que hacer una actuación de este tipo. Y en obras de reforma, eso queda un poco más en el aire, en obras de reforma, en aquellas que por su entidad pues sea posible hacer este tipo de actuaciones, bueno, eso ya queda un poco indefinido, pero bueno, también habla de este tipo de actuaciones. ¿En qué lugares? Pues en todos aquellos de edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B. Hay un apéndice en el que enumera municipio uno por uno en cada una de las provincias en los que es necesario hacer este tipo de actuaciones. Marca un nivel de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico y en base a eso evalúa zonas de tipo 1 y zonas de tipo 2. Las zonas de tipo 1 es las que están por encima de 300 becquerelios. Y las zonas de tipo 2 es donde se duplica esta cantidad, digamos a los 600 ya pues decimos que son zonas de tipo 2. Este es un mapa, como veis en las zonas, pues en Galicia, que hay mucho granito, en la Sierra de Madrid, en la zona de Extremadura, pues también en zonas del Pirineo, que son más graníticas, algunas de ellas, pues ahí donde tenemos zonas de tipo 2, que son esas más
más preocupantes, en las que están en color lila. Y esas zonas que están en color verde azulado pues son las de tipo 1, que aun siendo menos preocupantes, pero también nos obliga la normativa a actuar. Haciendo un zoom de esta foto y haciendo un recorte así un poco cutre que he hecho yo, pues bueno, intento recoger Cantabria para que tengáis siempre toda la foto, ¿no? Que veis que áreas un área muy extensa de la comunidad pues está expuesto o está dentro de estas zonas, ¿no? de tipo 1, ¿no? Incluso alguna zona de tipo 2. Pero bueno, no nos hace falta ir ahí con la lupa a buscar dónde estamos nosotros, porque ya os digo que en el apéndice B hay un listado de municipios y bueno, pues estos son todos los municipios de Cantabria que están en el tipo 1, los que están en la columna blanca, entre ellos, pues por citar municipios un poco mayores, pues Santander, Casturdiales, y en tipo 2 solo tenemos uno que es San Roque de Riomiera, que no sé dónde está o por qué sí o por qué no, pero bueno, está en una zona granítica y es de tipo 2. ¿Qué nos obliga el código técnico a hacer? Pues en los municipios de tipo 1 podemos o colocar una barrera de protección o generar un espacio de contención ventilado sin grietas, fisuras ni discontinuidades. Nos da esa alternativa. O colocamos una barrera, una lámina impermeabilizante o generamos una ventilación suficiente. En los municipios de tipo 2, sin embargo, no nos da esa opción. Nos dice que tenemos que colocar la barrera de protección y además ese sistema adicional de espacio ventilado, ventilación manual o mecánica o un sistema de despresurización del terreno. Esto aquí de una forma un poquito más visual se ve aquí. En las zonas de tipo 1 iremos a la solución A, que es la barrera, o a la B o C. Y en las zonas de tipo 2 tenemos que hacer la A más la B o la C. Es un poquito la situación en la que nos encontramos, eso en obra nueva. En edificios existentes, pues podemos hacer dos cosas. O sellamos las grietas, fisuras que nos encontremos, hacer un sellado con materiales que estén de acuerdo que estén certificados para radón, o si no, mejorar la ventilación. Claro, para eso tenemos que saber cuánto radón tenemos, que para eso hay empresas que se dedican a medirlo, hacen unas mediciones que no son rápidas, colocan unos medidores que los dejan durante periodos largos de tiempo, pues igual del orden de meses o ¿no? Periodos largos, porque puede haber concentraciones de radón, pues picos y demás en función de diferentes circunstancias, y en base a eso pues se hacen unos cálculos de cuánto radón entra, cuánto sale, cuánta ventilación hay que generar, bueno, una serie de cálculos que el código técnico nos dice cómo realizarlos y podemos generar una ventilación que nos permita pues evacuar ese radón. Es importante que, claro, que la barrera de protección frente al radón tiene que tener una serie de características, evidentemente que no deje pasar el radón, pero además nos dice el código técnico que tiene que ser continua en juntas y encuentros, nos dice que no debe tener fisuras, por lo tanto, un elemento, aunque esto el código técnico no nos lo dice, ¿no? Pero un elemento que no queramos que tenga fisuras y queremos que sea estanco, pues debe ser elástico, ¿no? O por lo menos así lo entendemos nosotros. Y tiene que tener una durabilidad adecuada a la vida útil del edificio. Cuando hablamos de edificios de viviendas, estamos hablando de durabilidades de muchos años, ¿no? De 50 años. ¿no? Entonces, tiene que tener una durabilidad adecuada a la vida útil del edificio. Y relacionado con esto, os pongo esta diapositiva, ¿no? De los normativa versus protección. Todos hemos oído hablar de los cascos quitamultas, ¿no? Son cascos que sí, nos valen para cumplir con la normativa, pero realmente no nos protegen mucho, ¿no? Y gracias a Dios yo creo que cada vez se ven menos. Hubo una época en la que se veían muchos, hoy en día ya se ven menos, ya se ven más de los otros, ¿no? De los que realmente nos protegen. Cumplen normativa, pero además nos protegen, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque productos que eviten el paso del radón hay muchísimos, casi cualquier cosa. O sea, cualquier lámina de plástico, un poquito casi que lo que usamos para forrar los libros, si hacemos el ensayo no deja pasar el radón. Entonces podría cumplir, ¿no? Muchos elementos, pues eso, son estancos al paso del radón, no dejan pasar el gas, ¿no? ¿Qué pasa? Que no solo tiene que ser una lámina que sea estanca, sino tiene que ser una lámina que sea estanca y que nos permita ejecutar un sistema estanco. Porque cuando hacemos una cimentación nos vamos a encontrar con pasatubos, nos vamos a encontrar con pilotes, nos vamos a encontrar con juntas de dilatación, con un montón de cosas que ese plástico que cumple el ensayo de radón nos va a permitir ejecutar una impermeabilización continua que nos asegure que el sistema completo va a ser estanco al radón.
ni que tenga la durabilidad adecuada a la vida del edificio, ¿no? Entonces, por eso, nosotros lo que hicimos fue sacar un DITE, que fuimos los primeros en sacarlo, que certificara que la lámina de impermeabilización frente a gas radón pues cumplía con todos estos requisitos, ¿no? Que era un sistema competente y por eso lo evaluamos, ¿no? en el CSIC y de esa forma pues tenemos la seguridad de que podemos podemos proteger frente al gas radón, ¿no? Porque es lo que les decía al principio, si decimos muchas veces, ¿no?, que el agua se cuela por cualquier sitio, pues imaginaros un gas, ¿no? Mucho más problemático. Los sistemas de protección frente al gas radón, el sistema SICA-Proof, pues tiene dos formas de ejecutar. El sistema preaplicado que llamamos y el sistema posaplicado. El sistema preaplicado se coloca la lámina y se hormigona encima. El sistema posaplicado se hormigona y se pega la lámina. Es la misma lámina, pero que se coloca de dos formas distintas. ¿Por qué? Porque es una lámina que es una lámina también de poliolefina. Acordaos al principio que hablábamos de las láminas de impermeabilización de cubiertas, de FPO, que eran de poliolefina flexible. Pues esto es lo mismo, son también poliolefinas, no es el mismo producto, pero bueno, es de la misma familia, son láminas con muy buenas prestaciones y que por una de las caras vemos la poliolefina y por la otra vemos una dispersión híbrida de resina y cemento que nos permite que el hormigón tenga perfecta adherencia sobre la lámina, con lo cual no es una lámina flotante, sino que es una lámina que queda perfectamente adherida en toda su longitud, digamos. Son láminas de alta flexibilidad, como decíamos, con capacidad de puenteo de fisuras. Si hay movimientos, pueden puentear esas fisuras. Con alta resistencia al envejecimiento, alta durabilidad y alta resistencia a medios agresivos en el terreno, agua de mar, con lo cual, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Yo puedo tener una lámina que cumpla el certificado de radón, pero si la meto en un terreno, por ejemplo, en la zona costera, que hay presencia de agua de mar, de cloruros, de sulfatos, de tal, un terreno con alto contenido en yesos, y se la come dentro de 20 años, pues dentro de 20 años dejará de estar protegido frente al gas radón, ¿no? Y en esa casa seguirá viviendo gente y dejará de estar protegida frente al gas radón. Entonces ya os digo que al final o sea, que no nos entren goteras es importante, ¿no? Pero bueno, no tener radón en casa, pues es más importante todavía. Es algo que, igual con lo que todavía no estamos muy concienciados, pero bueno, es como una especie de... Es un peligro silencioso, por decirlo de alguna forma. Entonces, como os decía, es una lámina, como veis en la flecha amarilla estaría la lámina de poliolefina, la flecha gris clara sería esa capa adhesiva híbrida de resina y mortero, y por encima el hormigón. Vertemos el hormigón y queda completamente adherido. Con lo cual lo que conseguimos es un sistema completamente adherido, como os digo, que no nos permite que haya circulación pues, o bien de agua o de radón o de cualquier otro tipo de elemento, y que si hay una perforación, porque pudiera haberla por un daño, por una mala puesta en obra o lo que sea, pues siempre va a ser puntual, ¿no? Siempre va a estar limitada. El sistema consta de las láminas de impermeabilización y de una serie de productos complementarios, de una serie de piezas especiales, de rollos adhesivos a una cara, a dos caras, que nos permiten, como os digo, pues eso, que no solo sea un plástico que no deja pasar el radón, sino que sea un sistema que no deja pasar el radón. La puesta en obra, cuando es el sistema preaplicado, se coloca primero la lámina de impermeabilización, se colocan estas cintas de refuerzo, se tratan puntualmente los diferentes lugares que nos podemos encontrar, fisuras, puntas de dilatación, cabezas de pilotes, pasatubos, un montón de cosas que nos podemos encontrar en la cimentación, pues todo está definido y resuelto cómo enfrentarnos con piezas preconformadas o con métodos de ejecución, de cómo ejecutar las esquinas, cómo ejecutar los pasatubos, por ejemplo, ¿no? Está todo perfectamente resuelto, como por ejemplo en esta obra, ¿no? En la que se está impermeabilizado, como veis, una zona que lleva muchas cabezas de pilote. Pues bueno, las cabezas de pilote tienen un sistema específico en el que una vez que se han descabezado, pues se encofran, se rellenan con resina y se coloca una cinta especial pues que adhiere sobre esa resina y nos asegura la estanqueidad del sistema. Aquí veis unas fotos de la puesta en obra, ¿no? De una vez que se ha colocado la impermeabilización, se aplica o se vierte el hormigón. ¿Qué pasa muchas veces? Que bueno, que cuando colocamos la impermeabilización, después tienen que venir los de la ferralla, colocar la ferralla. Entonces, bueno, hay veces que puede haber pequeños daños. No debería haberlos, pero bueno, la gente a veces no es tan cuidadosa como debiera. Esto es una lámina que tiene un grosor de 1,2 milímetros y tiene un revestimiento de cementoso. O sea, vamos, que puedes andar por encima, puedes arrastrar cosas, no se rompe, pero bueno, pues al final se puede llegar a romper. Pues bueno, no pasa nada. Hay también
un sistema de reparación, pequeños parches autoadhesivos que se colocan y se pueden reparar. Y después, por otro lado, estaría el sistema posaplicado. En esa misma obra en la que hemos impermeabilizado la losa de cimentación, pues igual tenemos un muro a 2 caras en el que después va a ir cerrando encima y tenemos también que protegerlo. Pues lo que haríamos sería coger la misma lámina y con un adhesivo cementoso se aplicaría pues como un cemento cola, por decir de alguna forma, y pegaríamos la lámina, como veis aquí en este caso quedaría la parte de poliolefina vista y la parte cementosa adherida al hormigón. Entonces podemos hacer todo el sistema continuo. Está resuelto también cómo hacer todos los detalles, cómo darle continuidad a la parte que va preaplicada con la que va posaplicada, cómo tratar tubos pasantes, juntas de dilatación. Entonces, bueno, es un sistema que en ese sentido pues nos da mucha seguridad y que es algo que igual que todavía en el día a día, lo del tema del radón, no, pues bueno, ya cada vez empieza a ir un poquito más, a todo el mundo ya le han preguntado una vez, le ha tocado uno ahora, me tocó, tal, pero bueno, que poco a poco va a ir siendo nuestro día a día porque vamos a enfrentarnos a obras en Santander, en 1000 localidades en las que vamos a tener que hacerlo, ¿no? Que sepáis que existen estos sistemas y que además, como os decía al principio, este sistema también es la mejor impermeabilización de la que disponemos. Cuando hablamos de impermeabilización de cimentaciones, es el sistema más potente para este tipo de cosas. De hecho, bueno, recientemente hemos hecho una obra en Zarauz, que está haciendo una estación de tren nueva y le están haciendo pues prácticamente casi en la playa, ¿no? Y tiene mucho problema con el agua y Zarauz no entra en la parte de radón, pero ahí usaron este sistema porque querían un sistema pues bueno, que fuera muy seguro, porque es una estación de tren que va enterrada y no quieren tener goteras y han apostado por este sistema. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que queríamos contaros. Implementación de cubiertas, aislamiento térmico en fachadas y impermeabilización de cimentaciones frente a radón. Un poco la visión completa de la envolvente del edificio, en la que podemos actuar pues, en todas las fases o solo en alguna de ellas, pero bueno, dar un poco esa visión global. Yo no sé si ha quedado alguna pregunta, alguna duda que haya quedado pendiente, pues ahora es un buen momento para comentarlo aquí entre todos. Tanto presencial como online, que creo que no ha habido ninguna pregunta, ninguna duda. A ver, David, hombre, que pregunta. Yo llevo un rato despistado también. Así que algo que se ha dicho y lo volvemos a repetir. Bueno, lo primero, agradeceros que hayáis asistido. Creo que queremos también, aparte de lo que nos ha explicado Raúl, que creo que es importante a la hora de la envolvente, que os quedéis un poco con nuestro contacto para cualquier otra duda técnica que podáis tener. Ya sé que hay algunos compañeros vuestros que ya Raúl ya tenéis fichado. Luego, en el tema de si empezamos un poco como ha hecho la ponencia, desde arriba hacia abajo, para colocar la lámina, la lámina LCPO en cubiertas, que sepáis que siempre se tienen que aplicar con un aplicador aprobado a la hora de que no lo puede colocar cualquier persona, que es algo que también suele dar la seguridad a la hora de que tengáis que ejecutar algún trabajo de ese pelo. En el tema de fachadas, siempre que sea una garantía Golden Package, como ha dicho, también nos basamos o hacemos siempre a través de aplicadores aprobados por nosotros. Y digo aprobados y no digo homologados porque Sika es una empresa de homologación. Entonces, contamos siempre con unos aplicadores que trabajamos con ellos y sabemos que los trabajos, porque cuando hablamos de garantías, Sika tiene como garantía compromiso, ¿vale? No un papel mojado, no entramos en juegos de si alguien da 12 años y nosotros damos 14, quiero decir, somos una empresa seria y si nos comprometemos a 10, cumplimos con 10. Y en el tema del radón y de la lámina, SikaProof, pues es un poco lo mismo, siempre tiene que ir a través de un aplicador aprobado y bueno, y poco más que contaros. Nuevamente agradeceros que hayáis estado y un poquito con Marco, decir Raúl alguna cosa. Sí. ¿Tienes algo que añadir? No. Bueno, no tenéis ninguna pregunta entonces que hacer a Raúl o a David. Pues entonces, sin más, Raúl, agradecerte que nos has ilustrado mucho sobre esta materia y que efectivamente cuando tengamos algún problema pues nos pondremos en contacto con vosotros y que
nos atendáis, pues como siempre nos habéis atendido. Así que muchas gracias y yo creo que les despedimos con un aplauso, ¿no? Yo creo que se lo merece.